Bueno, gracias a todos por su presencia en la presentación del documento, que es nuestro análisis de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Este análisis que hacemos siempre en el Círculo. Bueno, el título, y lo tenéis colgado en el web del Círculo. El título dice todo: un déficit estructural que compromete la recuperación. La última propuesta que analizamos fue la de 2019, pero finalmente no fue aprobada y dio lugar a una prórroga de los presupuestos de 2018. Bueno, empezaré por decirles que tienen ustedes disponible la nota de prensa también, que está colgado, todo en el web del Círculo de empresarios.org. Bueno, a mi izquierda aquí me acompaña Juan María Nin, presidente del Grupo de Trabajo de Economía y Unión Europea del Círculo de Empresarios. Diles buenos días y así te enfocarán. Eso me parece muy bien. Muchas gracias, John. Buenos días a todos. Tendremos la oportunidad a lo largo de un rato de ir comentando este proyecto de presupuestos. Bueno, Juan María Nin con su equipo, más la ayuda del staff del Círculo, ha elaborado este análisis. Bueno, desde el Círculo llevamos tiempo, ¿no?, defendiendo que la salida de esta crisis que atravesamos exige una política económica, social, que puede ser compartido por la mayoría de los grupos políticos del Parlamento, representando así la mayoría de los ciudadanos. Los presupuestos no son un fin en sí mismos, sino un instrumento, una herramienta para desarrollar programas políticos en el año correspondiente, en este caso, el año que viene. Como era de prever, la propuesta de presupuestos del gobierno ha superado la primera fase de enmiendas a la totalidad sin un amplio apoyo de los grupos parlamentarios. Y parece a día de hoy que solo podrá salir adelante gracias al apoyo de los partidos que apoyaron la investidura. Y esto es una pena, ¿no? Porque refleja la fragilidad de los apoyos. No tenemos un gobierno con un apoyo sólido, está dependiendo de fuerzas de la izquierda radical, fuerzas nacionalistas y fuerzas separatistas. Y algunos incluso tienen la voluntad declarada de revertir el orden constitucional. O sea, el orden del 78 está en serio peligro. Y estos grupos apoyan el presupuesto. Refleja un poco que es un presupuesto inadecuado para este momento, porque no fortalece nuestras instituciones y necesitamos un proyecto que recupera ampliamente y que esté ampliamente compartido por los ciudadanos y que todos nosotros sentimos comprometidos con esos presupuestos, y no es el caso, ¿no? Y no podemos fallar con estos presupuestos porque tenemos una situación complicadísima y la verdad es que por causas de la pandemia a nivel global, nuestra economía está absolutamente hundida en este momento. Y entonces, como las enmiendas a la totalidad fueron rechazadas en el Congreso de Diputados la semana pasada por 198 votos, y a partir de mañana, o sea, martes, se inicia otro recorrido complicado con las cuentas públicas. Su tramitación en las correspondientes comisiones es donde va ahora, y se negociará algunas enmiendas parciales, ¿no? Y eso es una fase crítica y esperemos que pueda mejorarse
con alguna modificación de sus contenidos. El análisis del círculo se presenta con este objetivo: alertar sobre las partidas del presupuesto que entendemos pueden perjudicar la recuperación de la economía y también el empleo, tanto a corto plazo como a medio plazo. Y a continuación de mis palabras, Juan Marianín presentará el detalle de su grupo de trabajo, que, en fin, necesitamos unos presupuestos para impulsar la recuperación, la transformación de la economía que necesita España en este momento. En nuestra opinión, la estimación de ingresos está sobredimensionada, está inflada. Se basa en un cuadro económico realmente tan optimista que no es real. Subir impuestos en este momento, ningún país vecino nuestro está subiendo impuestos, al contrario, están bajando los impuestos. Las empresas hundidas no van a poder dar más en recaudación. Entonces estamos hablando de un error de manual subir impuestos en este momento. Y presumir de un gran gasto público sin considerar si este gasto es eficaz o no, también es un error estratégico y muy peligroso cara al futuro por el aumento de la deuda. La deuda estructural y la deuda que no es estructural. Bueno, estos presupuestos hay que entender son también, no son todo el presupuesto de España. No son todo el presupuesto del Estado. Estos presupuestos son el 61%, porque luego hay 39% que es de comunidades autónomas, 20%, y corporaciones locales, el restante 19%. El círculo se posiciona con el Banco de España, con el AIREF y con el Fondo Monetario Internacional. Ellos han hecho sus análisis y el nuestro es muy similar. O sea, los ingresos parecen inflados, los gastos, la eficacia de los gastos no está bien medido y hay unos riesgos enormes si se aprueban. Y la Comisión Europea tampoco ha creído las cifras básicas. Entonces, para resumir, encontramos unos presupuestos poco realistas, una gran carga ideológica de subir impuestos a los ricos y todo lo demás, cuando luego vemos que están subiendo el impuesto sobre el diésel, están subiendo el impuesto sobre los seguros y que van a afectar a todas las clases, clase media, clase baja, y no son impuestos que van contra los ricos. Y no son presupuestos del país que necesitamos en este momento. No va a servir. Yo creo que hay muchos en el gobierno que piensan que con esos presupuestos ya tienen 40 meses de actuación, porque las anteriores duraron, como sabemos, desde el 2018. Pero en este caso no, estos tienen fecha de caducidad y es el 31 de diciembre de este año, porque la Unión Europea ha sido, 31 de diciembre de 2021, porque la Comisión Europea ha hecho muy explícito el tema de que estos presupuestos es para una vez, por el trauma que ha causado la pandemia del COVID. Pero a partir de enero de 2022 van a ser vigilantes y las reglas de siempre se van a aplicar. Y no olvidemos, el déficit de más de 3%, viene gente a controlarte. No olvidemos que la sugerencia es que la deuda no sea más del 60% del PIB. Y aquí estamos hablando de alrededor del 120% del PIB. O sea, ese año 2021 es el único año donde Europa nos libera de su control por causa del cisne negro que nos ha tocado a todos, la pandemia del COVID.
pero no los veo prorrogables a 2022. Bueno, Juan Marianín expondrá con mucho más detalle el contenido del documento que presentamos aquí hoy y luego al final estamos abiertos a preguntas. Por favor, preguntas por el botón preguntas y respuestas y no por el botón del chat. Y dinos también el nombre y la organización o medio, porque esto está abierto a medios, además de todos los socios del círculo. Bueno, agradezco a todos vuestra asistencia esta mañana y paso la palabra a Juan Marianín. Muchas gracias, John. Como podéis ver, el tema está puesto en suerte en términos taurinos. Por lo tanto, vamos a continuar con la faena, ¿no? En cuanto a método, como bien habéis visto los que os habéis descargado, el informe este año tiene 3 partes muy claras: la de análisis, la de valoración y la de recomendaciones. Y lo que vamos a hacer en esta parte de comentarios previo a las preguntas va a ser utilizar en pantalla un extracto de este informe para mejor seguimiento, ¿no? Inevitablemente, y antes de entrar en el detalle de las cifras concretas, creo que conviene hacer una referencia al contexto, ¿no? Y el contexto, para mí, es un contexto difícil, en el sentido de que es complicado. Si pudiéramos pensar en una situación compleja de cara a la confección y al análisis y a la valoración de unos presupuestos, es complicado, es difícil pensar en una situación más difícil. Y en consecuencia, una consecuencia racional de esto, es que más que nunca es necesario escuchar. Es decir, en estas situaciones lo menos recomendable es el rodillo, ¿no? Porque es una situación muy difícil, que es una afirmación que todos compartimos, pero conviene precisar para sacar consecuencias de ello. En primer lugar, porque dibujar el escenario económico para el año 21 es un ejercicio que siempre debería conducir a un escenario central, pero también de alcance, en el sentido de que estamos en una segunda ola y vamos a tener una tercera ola de COVID en el 21, probablemente, dicen los expertos. Por lo tanto, la llamada a la prudencia es necesaria. Y esta es una buena pregunta. La segunda sería cómo compaginar medidas de apoyo excepcionales en una situación muy excepcional, y por eso, como bien señalaba John, ese levantamiento de restricciones de ortodoxia por parte de la Comisión para todos los países miembros, cómo compaginar este apoyo excepcional a una situación excepcional en el ámbito social, y que desde luego, por supuesto, en el círculo compartimos al 100%, con un futuro en el que no debe comprometerse estructuralmente el bienestar y el progreso de nuestro país. Claro que sí, claro que es un año excepcional, pero claro que sí, y por eso nuestro título: ojo con aquellas medidas estructurales que nos pueden atar de por siempre a situaciones difíciles. La tercera pregunta, que yo creo que es obligada a hacerse, es cómo coordinar nuestra actividad presupuestaria en nuestro entorno. Afortunadamente somos miembros importantes de la Unión Europea. Es decir, y esa coordinación con nuestros otros países miembros es obligada, desde, por supuesto, estar alineados con the rule of law, y hay que cumplir con las exigencias de un sistema democrático, a, por supuesto, coordinar actuaciones como la que ya señalábamos en concreto, de subir impuestos. Somos los únicos que suben impuestos. ¿Cómo se pertenece a un club? ¿Cómo se pertenece a un sistema en el que nos va la vida llevando la contraria a todos los miembros de este club? O porque no se quiere estar, o porque no se entiende las reglas de funcionamiento, ¿no? También es una pregunta importante, ahora que se han rechazado las enmiendas a la totalidad o se ha aprobado ya casi la totalidad, cómo atender una unanimidad en la valoración de aspectos muy importantes en el debate de estos presupuestos.
Y me refiero a cómo se han pronunciado organismos del Estado, como es AIREF o el Banco de España, u otros organismos en los que nosotros participamos, como es el Fondo Monetario Internacional o como es la Comisión Europea, por no decir de otros organismos privados. Es decir, frente a la unanimidad de valoración de determinados aspectos de estos presupuestos, la actitud racional sería escuchar y atender lo que se dice. ¿Es difícil? Es muy difícil. Exigir escuchar y exigir negociar, pues precisamente porque es muy difícil más que nunca. Mucha esa introducción en forma de preguntas. Yo creo que podemos entrar ya y veo que tenemos en la pantalla el cuadro de evolución en los aspectos más concretos del cuadro macroeconómico, ¿no? Nuestra valoración es que estas previsiones que vemos aquí han quedado desfasadas y además han quedado desfasadas por optimistas. El gobierno, el gran número es que prevé una recuperación en el año 21 del PIB del 7,2 en un escenario inercial y del 9,8 si se incluye el impacto de fondos europeos. Yo creo que está claro esa unanimidad a la que me refería, que estas estimaciones están por encima de las realizadas por la mayoría de organismos nacionales e internacionales, que nos sitúan en una banda que nosotros consideramos más factible, más realista, del 5, entre el 5 y el 7. Claro, si ya empezamos con el escenario macroeconómico, del que van a derivar fundamentalmente una parte sustancial de los ingresos, que es el crecimiento natural del PIB, pero también de los gastos, pues la primera interrogante se constituye casi en una enmienda a la totalidad. Y digo casi porque, por supuesto, que estos temas son matizables. Pero además, no solamente en el escenario actual son unos presupuestos que dibujan un escenario económico optimista y desfasado, sino de que no hemos incorporado en los mismos importantes riesgos a la baja para el crecimiento y que se añaden como un factor más de pregunta, ¿no? Vemos en este cuadro macroeconómico, además, algo que merece resaltar por el impacto importante que tiene en las cuentas públicas, que es el punto de partida, ¿no? Tenemos un punto de partida desfavorable en España. John hacía referencia al resto de administraciones. Los ayuntamientos han tenido una actuación, desde el punto de vista que voy a señalar, excepcional y, por lo tanto, es una parte de la administración que es sana, que ha contenido gastos, que ha invertido bien y que tiene un punto de partida en un momento de crisis favorable, como algunos otros socios europeos que tienen cuentas públicas saneadas. Nosotros no tenemos un buen punto de partida ni para afrontar esta crisis ni para proyectar al futuro. Deuda pública de arranque del 95,5 del PIB y un déficit del 2,8 y estructural del 4 condicionan severamente el futuro. Ya entendemos desde el Círculo, y hemos dicho que apoyamos por excepcional y además sin ninguna reserva todas las medidas sociales que hay que tomar, pero eso no significa que el punto de partida magnifique los efectos inevitablemente negativos que este incremento en el gasto y este supuesto incremento en los ingresos van a traer de cara al futuro. La situación del cuadro macroeconómico es poco factible y el punto de partida, el punto de arranque, señala claramente a problemas importantes de futuro en forma de déficit estructural. Este es el punto de partida y la valoración más importante. Ya he dicho que los detalles los tenemos en pantalla. Si pasamos a la siguiente hoja de la presentación, entraremos en un análisis, o podemos entrar, de los principales ingresos públicos en este entorno de reto formidable. Veamos, por tanto, cómo se financia un presupuesto tan excepcional de gastos, ¿no? ¿Cómo se financia esto? Pues con previsiones desfasadas, es decir, el PIB va a crecer lo que va a crecer y, por lo tanto,
hay una correlación clara en el crecimiento de ingresos y del PIB, pero ya no está tan clara cuando las cifras son menores. Incrementos de impuestos, claro que sí, por mayor actividad, creación de nuevas figuras tributarias o recursos vinculados a fondos europeos. Al final, cuando miramos, sin entrar en el detalle de los números, todos los ingresos crecen por encima de 2 dígitos, todos. Y esto con una inflación al cero o prácticamente al cero, o incluso negativa en algunos meses o trimestres, y con un crecimiento que nosotros pensamos va a estar entre el 5 y el 7%, pues moverse de un crecimiento del PIB del 5 al 7 a todo por encima de 2 dígitos, de verdad que es un ejercicio muy difícil, ¿no? Hay que hacérselo mirar y mirarlo muy a fondo para llegar a la conclusión de que eso puede ser así, ¿no? Los ingresos no financieros totales crecen al 14,5 y los no tributarios al 25,7, gracias a la aportación, por supuesto, de fondos europeos, de lo que hablaremos, ¿no? El presupuesto de la Seguridad Social es un incremento de ingresos no financieros del 13,6 hasta 157.000 millones y además prácticamente el 80% proviene de cotizaciones sociales. Por lo tanto, hay un desajuste entre cómo va a crecer el PIB, las figuras impositivas actuales, las nuevas figuras impositivas y estos crecimientos tan importantes de ingresos que ojalá se produjeran, pero todo parece indicar que nos lo tenemos que hacer mirar. Dice, hombre, sí que podríamos entrar en la consideración, donde hay un esfuerzo importante de creación de nuevos impuestos para acompañar esa excepcionalidad de medidas sociales que tanto compartimos entre todos, ¿no? Pero estos nuevos impuestos son solo una parte y no lo decimos nosotros solo. AIREF, que pertenece al Estado, pues también los ha calificado como sobreestimados. Pasamos, por lo tanto, a considerar esas recaudaciones extraordinarias, los 6.085 millones por nuevas medidas de ingresos, sobreestimación unos 2.000 millones, y además, como bien señalaba también John, todo lo que supone estos nuevos impuestos de incremento de presión fiscal. Una cosa es desviar la atención a ciertas figuras impositivas amparados en que nuestra recaudación media está por debajo de la media de nuestros socios en la Comunidad Europea, lo cual no es cierto porque los tipos impositivos están exactamente en la media, sino por encima. El problema no es este. Cuando se analiza mal el problema, se toman decisiones equivocadas, decisiones erróneas, pero es que además este incremento de presión fiscal bascula sobre familias y empresas, otra vez en contraste con la política fiscal adoptada por las grandes y mejores economías europeas. Incrementar la presión fiscal cuando nuestros socios no lo hacen y participamos del entorno y por sí mismo en una situación tan excepcional, en lo que es una aproximación elemental o que sería una política macroeconómica que fomentara el crecimiento, pues es uno contraproducente y lo es para alimentar y excitar más el consumo y la inversión, que son al final los que dan el crecimiento económico, y también muy importante en ese entorno europeo del que hablaba para la seguridad jurídica. No es el momento de llevar la contraria a lo que sucede con el resto de nuestros socios, que además están haciendo lo que nosotros pensamos que deben hacer. Esto en cuanto a ingresos. ¿Qué decir en cuanto a gastos? Pues que este año 2020 inevitablemente ha sido un año de gasto excepcional. Pero claro, las partidas que se prevén para el 21, lógicamente, y derivadas del enorme impacto de la pandemia, pues significan que los gastos no retroceden, sino que crecen un 19,4%. Al final, el total de gastos, son cifras que impresionan, se van a ir a los 450.000 millones de euros. Y es un aumento del 17,5%. Para que nos aclaremos, a un año ya
excepcional donde nos hemos apartado del compromiso de la senda del déficit, se entiende el porqué, se ha actuado donde había que actuar, se añade otro año igualmente excepcional, ¿no? Cierto es que en estos gastos, de manera interesante, al igual que otros países europeos, pues incluimos aquellos ingresos que van a provenir y que van a servir para ayudar a las políticas de gastos, que son los 26.634 millones del Fondo de Recuperación, Next Generation European Union, ¿no? Cuya disponibilidad e impacto final están condicionados a la selección adecuada de los proyectos de inversión, correcta gestión y cumplimiento de ejecución final. También, y de manera muy interesante, porque estas condiciones han sido objeto de sano debate en los medios de comunicación, del marco de vigilancia. Hoy hay referencias también importantes en la prensa al punto que significa the rule of law. Claro que sí, ustedes tienen acceso a este tipo de ayudas siempre y cuando se cumplan las reglas establecidas en cuanto a consistencia de los proyectos, trazabilidad de los proyectos, ejecución de los proyectos y todo eso en un ámbito de convivencia elemental que es el respeto por la ley y, por lo tanto, las reglas de comportamiento democrático. Quien no cumpla no tendrá dinero y, por lo tanto, incurrirá en sanción, sana sanción en este sentido. Las políticas más destacadas son las sociales, que aumentan un 10,3%, y las actuaciones económicas en los ámbitos más preferentes para conseguir transformaciones o recuperaciones de economía, ¿no? Algunas de estas transferencias crecen al 67%. Menciono cifras de porcentajes para ver esa excepcionalidad y ese punto de cuán difíciles son estos presupuestos para valorar, analizar y sanamente criticar, y también para confeccionar, por supuesto, ¿no? O transferencias a otras administraciones que crecen un 34%. Claro, también en este capítulo hay que mirar con atención la segunda partida presupuestaria en volumen. Tenemos alguna cosa otra en cuenta como transferencias a las administraciones, sería la tercera, que es el servicio de la deuda, ¿no? El servicio de la deuda representa ya el 6,9% del gasto. En estos momentos, servicio de la deuda, pago de intereses, son 31.675 millones de euros. Este es un servicio de la deuda soportable por las bajadas de tipos de interés, que, como todo lo humano, va a tener una duración finita, e insoportable como servicio cuando los tipos de interés empiecen a subir, y todos sabemos muy bien que la puerta a la inflación y a los subidos de interés como medida de corrección de los déficits y de la deuda soberana se ha abierto en Jackson Hole, y también la ha abierto el Banco Central Europeo. No a corto plazo, pero aquí claramente tenemos, volviendo al título, una gran amenaza estructural para la estabilidad y el futuro del crecimiento de nuestro estado de bienestar, ¿no? Capítulo importante en los gastos son las pensiones, que concentran el 68% del gasto social y prácticamente el 36% del gasto total. La revalorización se vincula al IPC, incrementa la pensión media y la mayor cuantía de las pensiones nuevas. Los tres factores, una vez más, inciden de manera importante y muy estructural en esa factura que no para de crecer y que, en las mejores proyecciones y más sensatas, ya sé que largo lo fío, pero en el año 50 sería el 50% del PIB español, lo cual es insoportable, ¿no? De todas maneras, los presupuestos contienen una apertura que nosotros valoramos como positiva, porque supone un reconocimiento del problema en términos prácticos. Es decir, podemos hablar lo que queremos, pero que hay que hacer cosas, ¿no? Y nos parece positiva la idea del Fondo Público de Pensiones de Empleo. Es decir, ¿es que es suficiente lo que tenemos para asegurar el bien merecido derecho a las pensiones de futuro? No lo es. ¿Es soportable el déficit en el que incurrimos? No, hay que hacer nuevas cosas. Bienvenida sea esta apertura, que estoy seguro que se ejecutará
correctamente y que en su formulación, de momento, pues permite pensar que en España constituiremos algo más que la pura pensión para el día de mañana estar cubierto, ¿no? Hay otras partidas en el gasto social que son interesantes y, por supuesto, señalar la prioridad que nosotros adjudicamos a dos partidas que exigen más que nunca estar mejor dotadas que otras. Una es sanidad, que es evidente, y la otra justicia. En las actuaciones de carácter general, como decía, pues el pago de intereses de deuda, que ya hemos comentado, detrae muchos recursos y estos recursos serían necesarios para mejorar productividad y competitividad. Igual sucede, y ha sido ampliamente comentado, con los gastos de personal. Suben un 4,2%, muchísimo más que la inflación esperada, e incluyen el incremento retributivo generalizado de los empleados públicos en un 0,9%. No compara bien, no compara bien con otras muchas personas en España empleadas o en fase de desempleo o con problemas en su empleo que no tienen ni la seguridad ni la garantía de los empleados públicos. Esta es una partida en la que la crítica por gratuita a estas subidas se ha hecho por todas las instituciones públicas y privadas respecto de este presupuesto. Esta es la exposición de los datos más importantes. Vayamos, por lo tanto, a la valoración que he ido introduciendo también de estos presupuestos. En cuanto a escenario macroeconómico, como hemos dicho, pensamos que es un escenario macroeconómico desfasado y superado por el empeoramiento de la situación epidemiológica y también por algunas interrogantes serias en cuanto a recuperación a lo largo del año que viene. ¿Recuperaremos el año que viene? Claro que sí. Menos de lo que se prevé y más tarde de lo que se prevé, pensamos que sí, pero recuperaremos. Y por lo tanto, mucha cautela en la estimación del efecto multiplicador de los fondos europeos. Por el lado de los gastos, una expansión fiscal necesaria, lo hemos dicho y repetido muchas veces y que compartimos, para paliar los efectos de la pandemia y afianzar la recuperación, pero una infraestimación del incremento del gasto ante la segunda ola. Habrá gastos, serán muchos, se acumulan a los que tenemos, el punto de partida es malo, pero es que además es posible que algunas partidas de este gasto sean superiores. Cuestionamos la idoneidad de los incrementos de gastos que implican compromisos estructurales. Hay que ser muy cuidadosos porque una situación excepcional no justifica un hándicap para el futuro del bienestar de nuestro país. Y la tentación es fuerte y las decisiones con difícil marcha atrás van a suponer un impacto directísimo en los crecimientos futuros. Y una ausencia de propuestas de reestructuración de gastos con criterios de eficiencia. Leía, me parece que era el IED, que cifraba como clara reforma estructural necesaria y que compartimos un análisis de eficiencia de la actuación de la administración, sea la central, por supuesto, la autonómica, no cabe ninguna duda, y siempre se puede mejorar en la municipal. Las cifras que se manejan rondan los 50.000 millones de euros de capacidad de mejora. ¿Qué hay de esa capacidad de mejora en estos presupuestos, en manifestaciones de voluntad? Nada, absolutamente nada. Pasamos, por lo tanto, y nos vamos ya a la transparencia siguiente. Por el lado de ingresos, pensamos que como el PIB no crece, la estimación es optimista. La dificultad de ejecución del volumen de fondos europeos en tan breve plazo va a depender de dos cosas. Una, la más importante, a ver si lo entendemos, la plena colaboración público-privada. Todos somos ciudadanos en este país y de la colaboración público-privada va a salir el buen ejercicio de los proyectos para estos fondos europeos y segundo, de una impecable gestión administrativa de la administración del Estado. España siempre ha tenido una administración del Estado, he sido parte y soy testigo excelente en este sentido. Yo no sé, habrá que ver qué sistema de organización entre, como estamos aprendiendo, Moncloa, Economía
y Hacienda se hace para que, junto con, si es preciso, reformas de tipo legal, la ejecución del volumen de fondos europeos sea rápida, eficaz y para aquellos proyectos que se merecen. Es una prueba, no es tan difícil, habrá que organizarlo bien y, desde luego, garantizamos desde el Círculo que proyectos para absorber todos los fondos a nuestra disposición y más los tenemos en España. Si se ejecuta o no se ejecuta bien será responsabilidad de todos. Me preocupa mucho, como decía, la subida impositiva generalizada y que seamos el único país en la Unión Europea que hace esto. Ya por sí mismo es un claro indicador de comportamiento como mínimo débil y diferente y que no cuadra y además contraproducente para el crecimiento económico y no mejora la eficiencia del sistema fiscal. Subir tipos no sirve de nada cuando la economía irregular en este país y otros factores de imposición directa e indirecta que si tuvieran plena aplicación fiscal son los que resolverían el problema. Respecto al déficit y deuda, ya lo hemos comentado, el riesgo para la sostenibilidad de las cuentas públicas es muy importante y no pasará tiempo sin que veamos a las agencias de rating informar sobre esto. Para esto las pagamos, para esto están, y tampoco pasará mucho tiempo sin que veamos cómo el spread de deuda, por más que los tipos estén bajos, empezará a subir. Esto es un coste para la economía española inmerecido y que merece ser rectificando, reduciendo a través de reformas estructurales el déficit de los próximos presupuestos y la deuda. Continuamos, por lo tanto, con la valoración y pasamos, por favor, la transparencia. Y, en consecuencia, hecha la valoración, nuestras recomendaciones básicas son trabajar sobre previsiones macroeconómicas más realistas, presupuestos de carácter expansivo que respondan a criterios técnicos, no a cuestiones ideológicas o políticas, reconsiderar este incremento de presión fiscal que impide toda la potencialidad, el potencial de crecimiento y lo recorta en España, acometer a medio plazo una reforma fiscal integral para mejorar la eficiencia del sistema tributario, fomentar la participación activa del sector privado en la asignación y ejecución de fondos, incrementar los recursos para aflorar la economía sumergida y, por el lado de gastos, incluir los incrementos previsibles para apoyo a empresas y empleo, introducir y afinar los mecanismos de evaluación de eficiencia en el gasto, introducir reestructuraciones organizativas para reducir gastos sin perder eficacia, y el recorrido, he mencionado una cifra, es impresionante, para bien de todos nosotros, tenemos mucho que hacer y muy bueno, garantizar transparencia, control y calidad en la ejecución del gasto y trabajar para la sostenibilidad de la seguridad social, con lo cual el índice de revalorización de las pensiones y promoción de sistemas complementarios de ahorro debe ser un índice más completo que la pura o mera inflación. De déficit y deuda ya hemos hablado y, por lo tanto, necesitamos una estrategia de transición gradual de consolidación presupuestaria y acometer reformas estructurales que son las que nos darán la clave del futuro. Yo creo que con esto hemos terminado la parte expositiva, descriptiva, cuál es nuestra valoración de estos presupuestos y también, claro que sí, es nuestra obligación, cuáles son nuestras recomendaciones. Pasamos, si te parece, John, al turno de preguntas y deseablemente respuestas. Absolutamente. Alfredo Bonet, secretario general del Círculo, está preparando las preguntas que están entrando. Alfredo, primera pregunta. Sí, hola, buenos días a todos. Y ya tenemos una primera pregunta de Alejandra Olcese, que dice: buenos días, soy Alejandra Olcese de Voz Populi. Han advertido que no pasará mucho tiempo sin que empiece a subir el spread de la deuda española. ¿Cree que España se enfrentará en el próximo año a un incremento preocupante de su prima de riesgo? Si es así, ¿hasta qué nivel cree que podría subir? Esa es una buena para Juan María. Claro que sí, además creo que es una buena pregunta.
No, yo no creo que el año que viene veamos un incremento del spread. Este es un año excepcional. Como año excepcional, como señalaba John, nuestro presidente, al principio de su exposición, tenemos unas reglas del juego diferentes, pero como también señalamos nosotros, estamos hablando de los impactos de estos presupuestos a medio plazo, ni tan siquiera a largo plazo. Y por lo tanto, lo que es importante es empezar a señalar desde aquí que el incremento del déficit estructural, que veréis en el documento, los grandes números son de 70.000 millones de euros. En términos de medio plazo es un hándicap lo suficientemente importante como para que los analistas más finos empiecen a preguntarse cómo se puede superar esto cuando entremos en normalidad, deseablemente a partir del año 22. Y por lo tanto, no es de corto plazo, pero sí que sería muy imprudente y de muy malos administradores públicos y privados no tener en cuenta que esto inevitablemente sucederá en el futuro. Oiga, ¿y cuántos años? Que es la pregunta natural. Desde luego, el año que viene yo creo que no, pero sí que veremos informes sobre ese déficit estructural a partir del año 22 y unas primeras incidencias en el spread de la deuda. Muy bien. Alfredo, segunda pregunta. Sí, muchas gracias. Animo a la gente a que vaya mandando preguntas. Está llegando alguna anónima. Hay una que pregunta aquí, ¿cómo ven la modificación que se pretende introducir en el régimen de alquileres? Bueno, esa lo respondo yo porque es una intromisión en el mercado privado y en España, como sabemos, 90% más o menos de los pisos y casas están en manos privadas y entonces la gente depende de esos ingresos y no son los fondos, entre comillas, buitre que controlan ese mercado y pueden hacer mucho daño porque los experimentos que estamos viendo ahora mismo en Barcelona, lo que hemos visto en Berlín, lo que pasa es que la economía sumergida, que es ya el 22% de nuestra economía, pues va subiendo porque la gente lo que hace es pagar un alquiler y luego el inquilino tiene que pagar el IBI y el inquilino tiene que pagar los gastos comunitarios y todo lo demás, e incluso en algunos casos dinero no declarado. O sea que no pensamos que es una buena estrategia porque retrae la oferta. Justamente lo que necesitamos es más oferta para bajar el precio. La ley del mercado es simplemente oferta y demanda. Y aquí, si suben mucho los alquileres, es porque hay poca oferta y hay que ofertar más. Pero la idea de controlar precios no funciona y no ha funcionado en ningún sitio. Os remito a un documento que hemos publicado recientemente en el Círculo, el acceso a la vivienda, un problema de oferta. Y como bien señalas, John, en ese documento, cuando tocábamos la vivienda en alquiler, señalábamos que para que pueda haber vivienda en alquiler, tiene que haber oferta de vivienda en alquiler. Es algo al alcance, yo creo, del entendimiento de cualquier persona bien intencionada. También está al alcance de cualquiera recorrer la historia y saber que el capado y limitación de los alquileres no ha funcionado nunca en ningún país y en ningún régimen y por lo tanto ha ido en contra, sobre todo de la gente joven, que es la que más necesita vivienda en alquiler y que es en su contrario, y deberíamos aprender de la historia, en España tenemos la experiencia positiva de la ley Bollier, traída por un gobierno socialista, que por primera vez en décadas permitió que la oferta de viviendas en alquiler aumentara de manera notable en España y fue precisamente gracias a la liberalización que esta ley de un gobierno socialista, merece la pena recordarlo, trajo consigo. Ni la historia, ni la racionalidad económica, ni nada de nada explica, justifica y brinda un solo argumento para el capado de los precios de alquiler. Perfecto. Otra pregunta, Alfredo. Tenemos otra pregunta de Javier Vega de Seoane, el presidente de Honor.
del Círculo de Empresarios, que dice: uno de los problemas más preocupantes es el incremento del déficit estructural que alcanza el 6%. ¿En qué partidas debería el Gobierno incidir para reducir este déficit sin mermar las necesarias ayudas sociales que exige esta crisis? Pues el Gobierno debería incidir en todas las partidas que son estructurales, que son las más importantes, desde mi punto de vista, en este caso muy personal, con una señal clara, un indicador de que cuando una de estas partidas responde a una situación excepcional que aplaudimos porque es necesaria desde el Círculo, hay que poner la bandera de esto obedece a una situación excepcional y por lo tanto es debido a la situación excepcional y por lo tanto se trabajará para que no se convierta en estructural para siempre y en consecuencia y para que no lo sea, como estamos diciendo, que es la derivada más importante de nuestra crítica en el sentido amplio de estos presupuestos, es decir, de nuestra valoración y nuestras recomendaciones, en un trabajo que está hecho por instituciones públicas y privadas de mejora de la eficiencia de la administración pública. Y no hay medidas, aunque sean excepcionales, que introduzcan componentes de gasto estructural que no deba ser acompañado por medidas de corrección de déficit estructural. Y además somos positivos porque hemos dicho que la capacidad de mejora de la eficiencia de la administración central y autonómica es enorme, miles, decenas de miles de millones de euros, y en medidas excepcionales lo que hay que hacer es propuestas de corrección de déficit estructural que no existen en estos momentos y que estamos al menos deseosos y casi seguros que existirán en el futuro. Gracias. Tenemos otra pregunta de Daniel Viaña, del Mundo. Me gustaría conocer cómo valoran la aportación de Podemos a los presupuestos, las medidas que han presionado para incorporar en las cuentas y si creen que han estado a la altura de unas cuentas tan relevantes. Bueno, no sabemos exactamente lo que ha presionado Podemos en esos presupuestos. Sí que por los medios entendemos que ha habido bastante discusión entre el departamento que lleva Nadia Calviño y las sugerencias de Podemos. Obviamente esto de control de alquileres viene de Podemos porque Nadia Calviño estaba muy en contra. No sabemos qué más han sugerido. Obviamente todo el tema de ayuda, el ingreso vital mínimo, todo eso, el ingreso mínimo vital es una idea que ellos han empujado también mucho. No estamos en contra de gastos sociales en este momento, son muy necesarios. Obviamente mucha gente ha sufrido por la pandemia, pero también hay que entender que muchas empresas han sufrido muchísimo y ayuda directa a empresas ha sido escaso y no vemos en esos presupuestos una gran ayuda a las empresas. Al contrario, lo que vemos es que intentan subir los impuestos a las empresas. Pero habría que saber un poco más de los entresijos de la negociación interna entre los de Podemos y los, vamos a decir, más ortodoxos del PSOE dentro del gobierno, pero esa información no lo tenemos. En cualquier caso, el presupuesto es una pieza incluso jurídica de un órgano colegiado que es el gobierno, y la responsabilidad corresponde al gobierno. Sería en el Parlamento y en la discusión de partidas presupuestarias donde habría que distinguir entre diferentes partidos que dan apoyo al gobierno, pero es responsabilidad del gobierno y, como bien dice John, pues adscribir puntos concretos a una parte del gobierno y unos de una manera y otros de otra, tomada la decisión, son todos responsables. Gracias. Una pregunta más. ¿Qué valoración hacen de la posible subida del SMI a 1.000 euros planteada por el Ministerio de Trabajo? Bueno, eso estamos totalmente en contra. El aumento a 900 euros hace un par de años, que era un 22,3%, ya era un aumento enorme
que dificultó muchísimas empresas y sobre todo el sector textil nos vino aquí llamando mucho, el sector agrícola de Española también. Y luego encima de eso hicieron el error adicional de subir a 950 pesetas el salario mínimo interprofesional y los tractores, bueno, los vimos en la calle. Hay muchos países, Italia, nuestra vecina Italia, que funciona perfectamente sin salario mínimo interprofesional. Los países nórdicos funcionan estupendamente sin salario mínimo interprofesional e incluso os digo que en Noruega el salario medio es 5.200 euros mes, o sea, muchísimo más que España, donde el salario medio está a 2.300 mes. O sea, que el salario mínimo en sí no es necesario, pero subirlo y subirlo y subirlo es dañar muchísimas empresas que no pueden. Y entonces, ¿qué pasa? La economía, la famosa economía sumergida que calculamos 22% de nuestra economía, va subiendo y subiendo y subiendo. No sé, Juan María, si quieres añadir algo a esto. Bueno, que la realidad es muy tozuda y que hay decisiones cargadas de buena voluntad que producen daños enormes, y este es un típico ejemplo. Otra pregunta, Alfredo. Sí, muchas gracias. Tenemos otra de Alejandra Olcese, de Voz Populi, que dice: como experto en el sector sanitario, señor Zulueta, ¿qué valoración hace de la gestión de esta segunda ola de la pandemia? ¿Cree que sería preferible un confinamiento domiciliario para salvar ahora la campaña navideña? ¿Qué echa en falta en la gestión del gobierno? Vi una encuesta del periódico El País, donde 53,3% de los españoles creen que la gestión ha sido muy mala y mala. O sea, la suma de las dos columnas, mala y muy mala, era 53,3%. Y eso es El País. O sea que ya puedes imaginar en otros medios lo que hubiese salido. Lo han hecho, obviamente, muy mal. Confinamiento no es la solución porque daña demasiado la economía y, como dijo nuestro socio Juan Roch, tenemos también que respirar, pero también tenemos que comer. Entonces tienes que buscar un equilibrio entre reducir el contagio del virus y mantener a flote tu economía. Eso está claro. Y pensamos aquí que obviamente confinar a la gente en su casa es un desastre para la economía. Hay serias dudas sobre cerrar los bares y restaurantes, como hay en varias comunidades autónomas. Han seguido en Francia un poco lo que han hecho en Madrid, que es ir a barrios y hacer cierres perimetrales. Hay que buscar, sobre todo también el test rápido. El test de antígenos ha ayudado muchísimo porque el PCR es muy lento y no puedes esperar 24 horas un resultado. Y el test de antígenos, donde tienes el resultado en 20 minutos, es el test que funciona, está funcionando muy bien, incluso con asintomáticos donde había dudas. Y entonces, muchísimo más test de antígenos, aislar la gente que es portador del virus inmediatamente. O sea, esa cuarentena es la parte más importante. Luego el rastreo de dónde, con quién han estado. Hacer esto de una forma ágil es lo más importante, y solo cerrar perímetros y barrios, pero no confinar la gente en su casa. Yo creo que eso es la conclusión básicamente en toda Europa de lo que se ha hecho. Y el Instituto Koch en Alemania, yo creo que quizás han sido los mejores. Aquí realmente no hemos tenido un comité de expertos nunca. Sabemos que casi todo, 51 sobre 52 colegios de médicos quieren
quitar a Simón del asunto. O sea, se ha manejado mal desde el inicio porque no nos avisaron en enero cuando ya había muchos avisos a nivel internacional y a nivel europeo de la OMS, de la gravedad del asunto. Los chinos no han ayudado en informarnos, pero sí que teníamos perfectamente 2 meses de preaviso e incluso en el mes de febrero todo el mundo pensó que el Mobile World Conference en Barcelona, que lo suspendieron, era un error, que era tontería y no cerramos vuelos a Italia en su momento. Aquí ha habido un cúmulo de errores y luego que el 5 de julio el presidente anuncia que hemos ganado la guerra contra el virus, otro error, todo el mundo corriendo a la playa y claro, vino la segunda ola donde estamos todavía en medio de ello, pero me alegro ver que por lo menos que Madrid es la capital europea ahora en este momento de las grandes capitales, la que tiene menos incidencia, han logrado bajarlo sustancialmente. Muy bien, y la última pregunta, por la hora que es, que esta sería para Juan María Nin, dice, es de Emilio Novela, nuestro socio en el Círculo, y dice, parece razonable pensar que, a pesar de ser unos presupuestos poco realistas, se aprobarán. ¿Y luego qué? ¿Cuáles serán las consecuencias para el día a día? A las personas de a pie, para pymes, autónomos, hostelería, restauración, deuda de entes públicos y empresas. No, perdón, deuda de entes públicos a las empresas. Yo estoy de acuerdo con Emilio Novela. Estos presupuestos se aprobarán. También quiero hacer un esfuerzo en el sentido de pensar que el Parlamento, las Cortes están para debatir unos presupuestos, aportar enmiendas y aceptar aquello que fuera de lo que es la aplicación de un rodillo tiene que tener más sentido. Pero en la valoración que hemos hecho de estos presupuestos queda claro que por más matices que se introduzcan en los impactos que tendrán, que son unos impactos coyunturales, como bien señala Emilio, que serán positivos, es decir, no cabe duda, otra vez, que desde el Círculo apoyamos, sabemos, reconocemos que son circunstancias excepcionales, nosotros, no solamente nosotros, el Gobierno, oposición, la Comisión Europea, y que esa parte del gasto social de los presupuestos que más se necesita es inevitablemente y convenientemente algo que tiene que fluir, pero también lo que sabemos es que en ese exceso justificado por la excepcionalidad de la situación hay condicionantes de tipo estructural que no pueden quedar para siempre. Y por lo tanto, estos presupuestos lo que no tienen y lo que sí esperamos que quede para el año que viene es todas aquellas medidas estructurales que tienen que, como pasaría con una persona, una familia o una empresa que ha tenido un acontecimiento extraordinario, corregir las derivadas nocivas, muy nocivas, que potencialmente se contienen en la parte estructural para el día de mañana. Y eso es lo que tendremos que ver y eso es lo que entre todos tendremos que hacer tan pronto como los presupuestos estén aprobados. Corregir el déficit estructural y, por lo tanto, mejorar el gobierno en colaboración público y privada, como siempre, de nuestro país para que el crecimiento permita superar estas circunstancias. Y de acuerdo, como bien se ha encargado de señalar nosotros también, que somos parte desde la Unión Europea a través de la Comisión, de acuerdo con el imperio de la ley y las reglas del juego democrático. Bueno, es la 1:01, es el momento de cerrar. Gracias a Alfredo, gracias Juan María. Recomiendo a todos leer el documento y son 30 páginas y cierro con 2 frases claves que están al final del documento. Es necesario retomar la aplicación de reformas estructurales para transformar el modelo productivo español. Eso creemos mucho en eso y también definir un nuevo modelo productivo para España más sólido, más competitivo y más sostenible.
Gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias, John.